La hija del farero desapareció un martes por la mañana de agosto de 1998, en algún momento entre la hora en que su padre revisó el faro al amanecer y el instante en que su madre gritó desde la costa rocosa. Durante 26 años, todos creyeron que la pequeña Ivy June Mackenzie simplemente había caído en las aguas gélidas de la bahía Resurrection, otra víctima trágica de la costa implacable de Alaska. Los botes de búsqueda no encontraron nada, los buzos no encontraron nada, incluso las mareas, que siempre devolvían algo eventualmente, no regresaron absolutamente nada. Pero en octubre de 2024, una mujer en Columbia Británica envió su ADN a un sitio web de genealogía, esperando encontrar a sus padres biológicos. Lo que encontró, en cambio, fue un nombre que nunca había escuchado, un faro que nunca había visto, y padres que habían pasado un cuarto de siglo creyendo que su bebé se había ahogado en el mar. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, revelaría no solo un crimen, sino una cadena de decisiones desesperadas que convertirían víctimas en cómplices y amor en traición. A veces los muertos regresan, y cuando lo hacen, no todos quieren las respuestas. Si valoras las historias de persistencia, verdad y la complejidad de la naturaleza humana, por favor, suscríbete a Expedientes Fríos. Profundizamos en los casos que se niegan a permanecer enterrados. Parte 1. Ace. 18 de agosto de 1998. Ubicación: Faro de Cairns Head, Bahía Resurrection, Alaska. La luz nunca dormía. Cada 12 segundos, la lente de Fresnel giraba con precisión mecánica, proyectando su haz de advertencia sobre las aguas oscuras de la Bahía Resurrection. Thomas Mackenzie había mantenido ese ritmo durante 7 años, tiempo suficiente para sincronizar sus latidos con él, tiempo suficiente para olvidar cómo sonaba el silencio. El faro se erguía sobre un promontorio rocoso en el extremo sur de Cairns Head, accesible solo por barco o por una peligrosa caminata de 8 kilómetros a lo largo del sendero costero. Era una asignación que pocos solicitaban y menos aún completaban. Thomas se había ofrecido voluntariamente. La soledad me sienta bien, le había dicho al reclutador de la Guardia Costera en 1991, y mi esposa necesita la tranquilidad. Rachel Mackenzie necesitaba más que tranquilidad. Necesitaba distancia del continente, de las miradas de lástima en los supermercados de Seward, de los vecinos bien intencionados que seguían sugiriendo agencias de adopción y especialistas en fertilidad. Después de 8 años intentándolo, 4 abortos espontáneos y un bebé nacido muerto que casi la mata, Rachel había aceptado la verdad que su cuerpo se negaba a darle lo que más deseaba: un hijo. Entonces, en el invierno de 1996, sucedió algo milagroso. Quedó embarazada, y esta vez, imposiblemente, siguió embarazada. Ivy June Mackenzie nació el 14 de junio de 1996 en el Centro Médico Providence Seward, pesando 2,8 kilos. Tenía los rizos oscuros de su madre y los ojos azul pizarra de su padre. Rachel sostuvo a su hija y lloró hasta que las enfermeras se preocuparon. Thomas se quedó junto a la ventana, mirando las montañas al otro lado de la bahía Resurrection, incapaz de hablar por el peso de la gratitud que presionaba su pecho. La nombraron como la hiedra silvestre que se aferraba a los acantilados cerca del faro, obstinada, resistente, hermosa en su negativa a soltarse. Durante 2 años, el faro ya no fue solo un faro, se convirtió en un hogar. Rachel le cantaba a Ivy cada mañana mientras preparaba café, su voz resonando por la estrecha cocina y subiendo por la escalera de caracol. Thomas le enseñaba a su hija a reconocer el llamado de la sirena de niebla, sosteniéndola en su cadera mientras señalaba hacia el horizonte gris. «Ese es el glaciar Bear», decía. «Y ahí es donde llegan las focas en abril». Ivy balbuceaba en respuesta con sonidos que casi parecían palabras. Era pequeña para su edad, pero alerta, siempre observando, siempre escuchando. A los 18 meses podía subir los 3 primeros escalones de la escalera del faro por sí sola. A los 2 años había aprendido a imitar el ritmo de la rotación de la luz, girando en círculos sobre el piso de madera hasta que se desplomaba entre risas.
Thomas lo documentaba todo. Llevaba un diario en la oficina estrecha junto a la sala de la lámpara, anotando patrones climáticos, avistamientos de barcos, tareas de mantenimiento y desde el nacimiento de Ivy, pequeños hitos. 14 de junio de 1997, primer cumpleaños de Ivy. Hice un pastel con glaseado enlatado, comió más del envoltorio que del pastel. 3 de noviembre de 1997, primera nevada. Ivy vio nieve por primera vez, lloró hasta que Rachel la llevó adentro. 22 de abril de 1998, Ivy dijo papá claramente hoy. Rachel lloró. Era el tipo de vida que la gente romantizaba desde la distancia, pero que luchaba por sostener de cerca. El aislamiento desgastaba a Rachel más de lo que ella admitía. Algunas semanas no veían a otro ser humano. Los suministros llegaban por barco cada 2 semanas, entregados por un pescador hosco llamado Carl Rennick, que rara vez se quedaba más tiempo del necesario para descargar las cajas. El correo era esporádico. El teléfono de radio funcionaba cuando el clima cooperaba. Aún así, Rachel se decía a sí misma que era suficiente. Tenía a Ivy, tenía a Thomas, tenía la luz. La mañana del 18 de agosto de 1998, Thomas despertó a las 5:47 a.m., 7 minutos antes de su alarma. Costumbre. Se vistió en la oscuridad, cuidando de no despertar a Rachel, y subió los 73 escalones hasta la sala de la lámpara. El faro seguía girando suavemente. El libro de registro yacía abierto sobre el escritorio metálico, sus páginas deformadas por la humedad. Escribió: 18 de agosto de 1998, 0550 horas, cielos despejados, visibilidad 12 plus millas, faro operativo, viento NE 8 nudos. Debajo de él, la bahía se extendía en tonos de gris y plata, las montañas más allá, aún oscuras contra el cielo previo al amanecer. Un barco pesquero se movía lentamente hacia Seward, sus luces de navegación parpadeando. Thomas lo observó por un momento, luego descendió las escaleras. Rachel ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con una taza de té. Ivy estaba sentada en su silla alta de madera, golpeando una cuchara de plástico contra la bandeja. «Buenos días», dijo Thomas besando la coronilla de Rachel. «Ha estado despierta desde las 5», respondió Rachel, su voz plana por el agotamiento. Thomas levantó a Ivy de la silla. «Hola, pequeña luz, ¿le estás dando problemas a mamá?» Ivy sonrió y agarró su barba. Él hizo una mueca pero no se apartó. «La voy a llevar afuera un rato», dijo Rachel. «Necesita aire fresco y yo necesito tomar café que realmente esté caliente». Thomas asintió. «Quédate cerca de la casa». «Siempre lo hago». Esa fue la última conversación que tendrían antes de que todo cambiara. Rachel vistió a Ivy con una chaqueta polar y botas de goma 2 tallas más grandes. Le ató un gorro de lana bajo el mentón y la cargó por el sendero de grava hacia el afloramiento rocoso donde les gustaba observar las focas. El aire olía a sal y diésel y algo levemente dulce, tal vez rosas silvestres aferradas a la ladera sobre el faro. Ivy señaló hacia el agua. «¡Bú! Barco», corrigió Rachel suavemente. «Eso es un barco». «¡Bú!». Rachel sonrió. Eran las pequeñas cosas las que la mantenían cuerda, las pronunciaciones incorrectas de Ivy, la forma en que aplaudía cuando gritaban las gaviotas, el peso de su pequeño cuerpo contra el pecho de Rachel cuando se quedaba dormida. Bajó a Ivy sobre una roca plana y se agachó junto a ella, escaneando la bahía en busca de movimiento. Ahí, 3 focas comunes, elegantes y oscuras, emergiendo cerca de los lechos de algas. «Mira, Ivy, focas». Ivy se quedó mirando fascinada. Rachel se volteó para recoger una piedra lisa que Ivy pudiera sostener, algo para mantener sus manos ocupadas, y cuando volvió a mirar, su hija había desaparecido. No lentamente, no gradualmente, simplemente desaparecida. La roca donde Ivy había estado sentada estaba vacía. El sendero de grava detrás de ellas estaba vacío. El agua abajo, quieta y gris, no mostraba ondulaciones, ninguna perturbación, ninguna señal de que algo hubiera roto su superficie. A Rachel se le cortó la respiración. Ivy
Su voz fue calmada al principio, razonable. Los niños se alejaban, los niños se escondían. Ivy, cariño, ¿dónde estás? Se puso de pie, escaneando las rocas, las pozas de marea, la estrecha franja de playa abajo. Nada. Ivy, más fuerte ahora, más aguda. Comenzó a moverse, primero caminando, luego trotando, luego corriendo de regreso hacia el faro, sus botas resbalando sobre piedras sueltas. ¡Tomás! ¡Tomás! Él apareció en la puerta limpiando aceite de sus manos con un trapo. ¿Qué pasa? Se fue. Me di vuelta por 2 segundos y se fue. Tomás no hizo preguntas. Dejó caer el trapo y pasó corriendo junto a ella, hacia las rocas, llamando el nombre de Ivy. Rachel lo siguió, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría agrietarse a través de sus costillas. Buscaron durante 1 hora antes de llamar a la guardia costera. Para el mediodía, un helicóptero daba vueltas sobre ellos, sus rotores ahogando el sonido de las olas. Para las 2:00 p.m., un equipo de buceo había llegado desde Seward, junto con una docena de voluntarios y 2 guardabosques. Para la tarde, el área de búsqueda se había expandido para cubrir 5 kilómetros de costa. No encontraron nada, ningún cuerpo, ninguna prenda de vestir, ninguna huella que condujera al agua, ningún signo de lucha. Era como si Ivy June Mackenzie simplemente hubiera dejado de existir. 19 de agosto de 1998. Ubicación: oficina del capitán de puerto de Seward, Seward, Alaska. El sargento Dale Moreno de la Policía Estatal de Alaska había trabajado en casos de personas desaparecidas antes, pero nunca en uno como este. Los niños no desaparecían de los faros. Estadísticamente, se ahogaban, caían, se alejaban y se perdían, pero dejaban rastros, ropa, huellas, algo. Ivy Mackenzie no había dejado nada. Moreno se sentó frente a Thomas y Rachel en una oficina estrecha que olía a pescado y café. Los ojos de Rachel estaban rojos e hinchados. Thomas miraba el suelo, su mandíbula tensa. Ninguno había dormido. «Quiero repasar la cronología una vez más», dijo Moreno, su voz gentil pero firme. «Sé que es difícil, pero cada detalle importa». Rachel asintió, sus manos temblando alrededor de una taza de café que no había tocado. Me levanté alrededor de las 5. Ivy ya estaba despierta. Siempre se despierta temprano. ¿A qué hora salieron afuera? Alrededor de las 6:30, tal vez 6:45. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí afuera antes de que desapareciera? Rachel cerró los ojos. No lo sé. 10 minutos, tal vez menos. ¿Vio algún barco? ¿Alguna otra persona? Rachel vaciló, solo por una fracción de segundo, pero Moreno lo notó. Había un barco, lejos. Pensé que era Carl Rennick, pero no estaba programado hasta el martes siguiente. ¿Carl Rennick? Nuestro proveedor, explicó Thomas. Trae suministros cada 2 semanas, pero Rachel tiene razón, no era su día. ¿Entonces no estaba segura de quién era el barco? No, admitió Rachel. Estaba demasiado lejos. Moreno anotó eso. ¿Algún visitante reciente? ¿Alguien que conociera el horario de su familia? Solo Carl, dijo Thomas. Y los técnicos de mantenimiento de la Guardia Costera vienen cada 3 meses. Los últimos estuvieron aquí en junio. ¿Alguna tensión en el hogar? ¿Discusiones? La pregunta cayó como una piedra. Thomas levantó la vista bruscamente. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada, señor Mackenzie. Estoy haciendo las preguntas que tengo que hacer. Rachel se puso rígida. Nosotros no le hicimos daño a nuestra hija. Señora Mackenzie, ¿puede alguien confirmar su versión de los eventos de esta mañana? Solo Thomas, pero él estaba en el faro cuando... Así que estaba sola con Ivy. Sí, pero yo nunca... ¿Cuánto tiempo dijo que se dio vuelta? 2 segundos, tal vez 3. Moreno se recostó en su silla, su expresión ilegible. Eso es muy poco tiempo para que un niño desaparezca completamente sin dejar rastro. Lo sé, susurró Rachel, su voz rompiéndose. Lo sé, pero eso es lo que pasó. Moreno estudió sus rostros durante un largo momento. Thomas sostuvo su mirada con firmeza. Rachel miraba sus manos, lágrimas cayendo silenciosamente sobre la mesa. Está bien, dijo finalmente Moreno. Por ahora, continuamos con la búsqueda, pero necesito que ambos permanezcan disponibles para más preguntas. ¿Somos sospechosos?
preguntó Thomas en voz baja. Todos son sospechosos hasta que no lo son, respondió Moreno. Así es como funciona esto. Se quedaron sentados en silencio después de que Moreno se fue. Afuera, las gaviotas gritaban sobre el puerto. ¿Creen que le hicimos algo?, susurró Rachel. Thomas tomó su mano. No importa lo que crean, encontrarán a Ivy. Pero mientras pasaban los días sin ningún descubrimiento, las preguntas se volvieron más insistentes, las miradas más suspicaces. La búsqueda continuó durante 3 semanas. Buzos rastrearon el fondo de la bahía cerca del faro. Helicópteros barrieron la costa. Voluntarios peinaron millas de playas rocosas y bosque denso. El FBI envió un equipo de investigadores especializados en secuestros infantiles, pero no encontraron evidencia de un crimen. El sendero costero estaba demasiado escabroso para que un niño pequeño lo recorriera solo, y no había huellas de vehículos en ningún lugar cerca del faro. Los investigadores interrogaron a Carl Rennick 3 veces. Dijo que había estado en Prince Rupert visitando a su pareja el 18 de agosto. Linda Hargrave confirmó su coartada. No había evidencia que lo conectara con la desaparición. El consenso eventualmente fue inevitable. Ivy June Mackenzie se había caído al agua y su cuerpo había sido arrastrado por la corriente, tal vez atrapado bajo las rocas o llevado al mar abierto donde nunca sería encontrado. Era la única explicación que tenía sentido, excepto que no lo hacía, no del todo. Rachel sabía que su hija no podía haber llegado al agua en el tiempo que le tomó recoger una piedra. Las rocas estaban a 4 metros de distancia y Ivy apenas podía caminar de manera constante, mucho menos escalar sobre roca resbaladiza cubierta de algas, pero nadie podía ofrecer una alternativa. Para septiembre, la búsqueda se había reducido oficialmente. Para octubre, la historia había desaparecido de los periódicos. Para diciembre, incluso los carteles de personas desaparecidas pegados en las ventanas de los negocios de Seward habían comenzado a desvanecerse y despegarse. Thomas y Rachel permanecieron en el faro hasta el final de la temporada de navegación de ese año. Rachel no podía soportar estar allí, pero tampoco podía irse. Alguna parte irracional de ella creía que si se iba, Ivy no podría encontrar el camino a casa, pero Ivy no regresó. El 3 de enero de 1999, Thomas y Rachel empacaron sus pertenencias y dejaron el faro de Keynes Head para siempre. Se mudaron a Fairbanks, donde Thomas consiguió trabajo como electricista y Rachel dejó de salir de la casa excepto cuando era absolutamente necesario. Se quedaban acostados en la cama por las noches, sin hablar, cada uno perdido en su propio laberinto de culpa y dolor. Rachel se culpaba a sí misma por haberse dado vuelta. Thomas se culpaba a sí mismo por no estar allí. Ambos se culpaban por sobrevivir cuando su hija no lo había hecho. Con el tiempo, el dolor se asentó en un peso constante y sordo que aprendieron a llevar. Asistieron a terapia, se unieron a un grupo de apoyo para padres de niños desaparecidos. Intentaron reconstruir algo parecido a una vida, pero Rachel nunca realmente se recuperó. El 14 de junio de cada año, el cumpleaños de Ivy, Rachel se sentaba junto a la ventana de su dormitorio y observaba el amanecer. No hablaba, no lloraba, solo observaba, esperando algo que nunca llegaría. Para el tercer cumpleaños de Ivy sin ella, Rachel había comenzado a tomar pastillas para dormir. Para el quinto, había dejado de responder cuando Thomas le hablaba. Para el séptimo, rara vez salía de la cama en absoluto. Los médicos llamaron a esto depresión severa. Prescribieron medicamentos, sugirieron hospitalización. Rachel tomaba las pastillas, pero no hablaba de Ivy. Cuando alguien mencionaba el nombre de su hija, algo detrás de sus ojos se apagaba por completo. El 14 de enero de 2003, 4 años y medio después de la desaparición de Ivy, Rachel Mackenzie tomó cada botella de pastillas en su botiquín, se metió en la cama y se quedó dormida. No dejó una nota. Thomas la encontró esa noche cuando llegó a casa del trabajo. El funeral fue pequeño, asistido por menos de una docena de personas. Thomas permaneció junto a la tumba mucho después de que los demás se fueran, mirando la lápida que había ordenado grabar. Rachel Ann Mackenzie,
nacida el 2 de mayo de 1961, falleció el 14 de enero de 2003, reunida con su hija en la eternidad. Thomas no regresó al faro después de eso, no podía. El lugar guardaba demasiados fantasmas, vendió todo lo que pudiera recordarle a Rachel o a Ivy y se mudó a una pequeña cabaña fuera de Fairbanks, donde pasó los siguientes 21 años trabajando, existiendo, pero nunca realmente viviendo. El caso de Ivy June Mackenzie permaneció oficialmente abierto, pero nadie lo estaba trabajando activamente. La Policía Estatal de Alaska mantenía el archivo en caso de que surgiera nueva evidencia, pero no lo hizo. Durante 26 años, la desaparición de Ivy June Mackenzie fue solo una más en la larga lista de tragedias sin resolver de Alaska, una historia triste que se contaba ocasionalmente en bares de Seward cuando alguien mencionaba el viejo faro de Cairns Head. Hasta octubre de 2024, 12 de octubre de 2024, ubicación Kamloops, Columbia Británica, Canadá. Clara Whitmore había pensado en hacer la prueba de ADN durante años, pero seguía postergándolo. No era que no quisiera saber, era que tenía miedo de lo que podría descubrir. Fue adoptada cuando era bebé, eso lo sabía. Sus padres adoptivos, Patricia y Michael Whitmore, nunca lo habían ocultado. Pero los detalles siempre habían sido vagos, las respuestas evasivas cuando hacía preguntas. «Fuiste una adopción privada», le había dicho Patricia una vez cuando Clara tenía 12 años. «Tu madre biológica no podía cuidarte, eso es todo lo que necesitas saber». Pero Clara necesitaba saber más, necesitaba saber de dónde venía, quién era antes de convertirse en Clara Whitmore. Para su 28º cumpleaños en junio de 2024, su mejor amiga, Sophie, le regaló un kit de ADN. «Solo hazlo», insistió Sophie. «¿Qué es lo peor que podría pasar?». Clara guardó el kit en un cajón durante 4 meses, antes de finalmente abrirlo una noche de octubre, después de 3 copas de vino y una conversación particularmente frustrante con su madre adoptiva, que se había negado, una vez más, a hablar sobre su adopción. Siguió las instrucciones, escupió en el tubo, lo selló y lo envió por correo. Luego, trató de no pensar en ello. 6 semanas después, recibió un correo electrónico. «Tus resultados están listos». Clara abrió el sitio web con manos temblorosas y navegó a su página de coincidencias genéticas. La primera coincidencia decía: coincidencia, padre, hijo, confianza, 99.9%. El perfil vinculado era Thomas H. Mackenzie, 68 años, Fairbanks, Alaska. Clara miró fijamente la pantalla, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Alaska. Nunca había estado en Alaska, no conocía a nadie en Alaska. Con manos temblorosas, hizo clic en el perfil. Había una foto, granulada y mal iluminada. Un hombre de cabello gris con ojos cansados de color azul pizarra. Ella tenía esos mismos ojos. Debajo de la foto había una breve biografía. «Busco información sobre mi hija Ivy June Mackenzie, desaparecida de Cairns Head Lighthouse, Alaska, el 18 de agosto de 1998. Si alguien tiene información, por favor contáctame». Clara leyó las palabras 3 veces antes de que su significado realmente se asentara. Desaparecida, 1998, Alaska. Su adopción había sido en 1998. Le habían dicho que tenía 2 años cuando llegó a los Whitmore. Abrió Google con dedos entumecidos y escribió: «Ivy June Mackenzie desaparecida, Alaska, 1998». Los resultados se cargaron instantáneamente. Docenas de artículos, fotos de un faro blanco aislado sobre rocas, fotos de búsqueda de equipos arrastrando la bahía, una foto de una pareja devastada sosteniendo una foto de un niño pequeño. Clara acercó la foto. El niño pequeño en la foto tenía rizos oscuros y ojos azul pizarra, los mismos rizos que Clara tenía, los mismos ojos. Se obligó a leer uno de los artículos, aunque las palabras parecían bailar frente a ella. Ivy June Mackenzie, de 2 años, desapareció de Cairns Head Lighthouse el 18 de agosto de 1998. Las autoridades creen que cayó al agua y se ahogó, aunque nunca se recuperó su cuerpo. Sus padres Thomas y Rachel Mackenzie
guardianes del faro, dijeron que la niña desapareció en segundos mientras su madre buscaba piedras lisas para que jugara. Pero había otro artículo, uno más oscuro. La policía interroga a los padres en la desaparición del faro. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que Rachel Mackenzie, quien tenía historial de depresión severa y múltiples abortos espontáneos, está siendo considerada como persona de interés. Los investigadores cuestionan cómo una niña pequeña podría desaparecer sin dejar rastro en el breve momento que la madre afirma haberse dado vuelta. Clara cerró la computadora portátil y corrió al baño, donde vomitó hasta que no quedó nada. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, se miró en el espejo. Rizos oscuros, ojos azul pizarra, 28 años, no Clara Whitmore, Ivy June Mackenzie, pero había sido adoptada o salvada. 13 de octubre de 2024, ubicación, Kamloops, Columbia Británica, Canadá. Clara no durmió esa noche. Se sentó en su sofá, rodeada de artículos impresos de internet, estudiando cada foto de Ivy June Mackenzie, cada detalle de la desaparición, cada cita de los padres destrozados que la habían buscado y cada insinuación de que tal vez no eran tan inocentes. Llamó a Sofía a las 6:00 a.m. «Necesito un favor». A las 6 de la mañana, Sofía sonaba aturdida. «Esto mejor sea bueno. Es sobre la prueba de ADN». Y Clara respiró profundamente. «Creo que fui secuestrada, pero no sé si quiero ser encontrada». Hubo una larga pausa. «Explícate». «La coincidencia de ADN es con un hombre en Alaska. Su hija desapareció en 1998. Pero Sophie, cuando busqué el caso, la policía sospechaba de los padres. ¿Y si hay una razón por la que desaparecí? ¿Y si alguien me estaba salvando? Clara, estás asustada, es comprensible, pero necesitas hablar con la policía. ¿Y si mis padres adoptivos me salvaron? ¿O te compraron?» Las palabras quedaron suspendidas entre ellas. «Necesito respuestas», dijo finalmente Clara, «pero no sé si quiero las que voy a obtener». Aún así, llamó a su madre a las 8:00 a.m. «Necesito venir a verte. Hoy». «Clara, tengo cita con el dentista a las...». «Mamá, esto no es negociable, necesito respuestas. Ahora». Patricia Whitmore debía haber escuchado algo en la voz de Clara, algo que no permitía discusión, porque simplemente dijo: «Está bien, ven». Clara condujo los 40 minutos hasta la casa de sus padres con el estómago hecho un nudo. Durante todo el camino se preguntaba, ¿eran sus padres víctimas o criminales? ¿La habían rescatado o robado? Michael estaba en el trabajo. Solo Patricia estaba en casa, esperando en la sala de estar con las manos dobladas en su regazo, como si estuviera preparándose para una sentencia. Clara no se molestó con preámbulos. «¿De dónde me sacaron?». Patricia palideció. «Clara, no me mientas, no más. Hice una prueba de ADN. Encontré una coincidencia. Un padre en Alaska cuya hija desapareció en 1998. Así que voy a preguntártelo una vez más. ¿De dónde me sacaron?». Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas, pero también con algo más, algo parecido al alivio. «Sabía que este día llegaría», susurró. «Tu padre dijo que nunca pasaría, que era demasiado tiempo atrás, pero yo sabía. Cuéntame». Patricia se limpió los ojos y cuando habló, su voz era firme. «Necesitas entender algo primero. Necesitas entender quiénes éramos entonces. Tu padre y yo habíamos intentado tener hijos durante 12 años. 12 años de tratamientos de fertilidad que nos dejaron en bancarrota. 3 intentos de FIV fallidos. Nos rechazaron para adopción tradicional porque yo tenía 42 años y Michael tenía antecedentes de depresión». Hizo una pausa, buscando palabras. «Estábamos desesperados, Clara, no de la manera que la gente dice casualmente. Quiero decir verdaderamente, patológicamente desesperados. Había planeado suicidarme, tenía las pastillas compradas. La única razón por la que no lo hice fue porque Michael vino a casa ese día y dijo que había encontrado una manera». «¿Qué manera?». «Un hombre que conocía del trabajo. Dijo que había una niña que necesitaba un hogar. Dijo que la madre biológica era inestable, que la niña estaba en peligro, que necesitaba ser sacada rápidamente antes de que servicios sociales se involucrara y la pusiera en el sistema». «¿Y le creyeron?». «Queríamos creerle», dijo Patricia simplemente. «Nos mostró fotos, una niña pequeña con moretones en sus brazos».
Dijo que la madre tenía historial de enfermedad mental, que había intentado hacerse daño a sí misma y a la niña. Clara sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Moretones. Eso es lo que dijo. Nunca los vimos nosotros mismos. Cuando te trajeron, estabas perfectamente saludable, ninguna marca. Le pregunté al respecto y él dijo que habían sanado, que habías estado en cuidado temporal durante unas semanas. ¿Cuánto pagaron? Patricia miró hacia abajo. $25,000. Dios mío. Lo sé cómo suena, pero Clara, tienes que entender, realmente creíamos que te estábamos salvando, creíamos que estábamos dándole un hogar a una niña que lo necesitaba. Y nunca verificaron la historia. Le preguntamos por papeleo, nos dio documentos de adopción que parecían legítimos, tenían sellos oficiales, firmas, todo parecía real. ¿Eran reales? No lo sé, los perdimos en la inundación de 2012, pero después de todos estos años, sospecho que no. Clara se puso de pie, incapaz de seguir sentada. ¿Quién era el hombre? Su nombre era Paul Marsh, trabajaba con Michael en la planta de procesamiento de madera, murió hace 5 años, ataque al corazón. ¿Conveniente? Clara, por favor, entiende. ¿Que entienda qué? ¿Que compraron una niña secuestrada porque estaban desesperados? ¿Que me criaron en una mentira durante 26 años? Patricia se puso de pie, su voz elevándose. Te criamos con amor, te dimos todo. ¿Crees que no nos atormentó? ¿Crees que no nos despertábamos cada noche preguntándonos si habíamos hecho lo correcto? Pero nunca dijeron nada, nunca fueron a la policía, porque teníamos miedo de perderte, porque para entonces ya eras nuestra hija, y porque Clara, y esto es lo que necesito que entiendas, creíamos genuinamente que estábamos protegiéndote de algo peor. ¿Basándose en qué? ¿En la palabra de un extraño que vendía bebés? Patricia se derrumbó de nuevo en su silla, llorando ahora, basándose en nada, basándose en lo que queríamos creer. Tienes razón, fuimos egoístas, fuimos cobardes, pero nunca, ni un solo día, dejamos de amarte. Clara miró a la mujer que había sido su madre durante 26 años y sintió algo complicado y doloroso retorcerse en su pecho. No era tan simple como la rabia, no era tan simple como el perdón, era algo intermedio, algo gris. Voy a la policía, dijo finalmente, y vas a decirles exactamente lo que me acabas de decir. Patricia asintió. Lo haré, te lo prometo. Y Clara, ¿qué? Lo siento, sé que no es suficiente, pero lo siento. Clara salió sin responder. Parte 2. 14 de octubre de 2024. Ubicación: Estación de Policía Montada Real Canadiense, Kamloops, Columbia Británica. La detective sargento Diane Foster había trabajado en casos de personas desaparecidas durante 12 años, pero nunca había visto uno como este. Una persona desaparecida que no sabía que estaba desaparecida, un secuestro que había pasado como adopción, una niña que había estado perdida durante 26 años y que acababa de encontrarse a sí misma. Foster se sentó frente a Clara en una sala de interrogatorios que olía a café rancio y productos de limpieza, revisando los documentos que Clara había traído, los resultados de ADN, los artículos de noticias, la declaración grabada de Patricia Whitmore. «Esto es extraordinario», dijo Foster finalmente. «¿Entiende lo raro que es esto? Créame, lo entiendo. Necesitamos verificar todo, contactar a las autoridades de Alaska, confirmar la coincidencia de ADN de forma independiente, entrevistar a sus padres adoptivos, ubicar a este Paul Marsh». Foster revisó sus notas. «Oh, ya murió. Conveniente». Foster levantó la vista. «¿Conveniente o trágico? ¿Cuál es la diferencia?» «La diferencia es si cree que alguien lo ayudó a morir». Clara no había considerado eso. La frialdad en su estómago se intensificó. «Cree que...». «No creo nada todavía, pero en casos como este, cuando la gente clave está muerta, hago preguntas». Foster hizo una pausa, estudiando a Clara. «Necesito hacerle una pregunta difícil, señorita Whitmore». «Clara, ¿ha considerado la posibilidad de que la historia de su madre adoptiva sea cierta? ¿Que tal vez la sacaron de una situación peligrosa?» «¿Qué quiere decir?» «Leí los archivos del caso de Alaska. Rachel Mackenzie tenía historial de depresión severa,
múltiples abortos espontáneos, aislamiento extremo. Los investigadores en ese momento consideraron seriamente la posibilidad de que ella hubiera lastimado a su hija y ocultado el cuerpo. Clara sintió que el piso se movía bajo ella, pero nunca encontraron evidencia. Nunca encontraron nada en absoluto, ningún cuerpo, ninguna evidencia de ahogamiento, ninguna señal de lucha. Es casi como si alguien la hubiera sacado cuidadosamente y se hubiera asegurado de que no hubiera rastro. Exactamente. Clara se recostó en su silla, su mente girando. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que alguien me rescató? Estoy diciendo que necesitamos mantener nuestras mentes abiertas. A veces el secuestro no es tan simple como malo versus bueno. A veces es complicado. Pero el ADN confirma quién es usted. No confirma quién la tomó o por qué. Foster tamborileó sus dedos sobre la mesa. Aquí está lo que vamos a hacer. Vamos a proceder con cuidado. Vamos a verificar todo y vamos a averiguar la verdad sin importar a dónde nos lleve. ¿Puede vivir con eso? Clara asintió, aunque no estaba segura de si podía. La investigación comenzó lentamente, luego ganó momentum. La RCMP contactó a la Policía Estatal de Alaska, quien reabrió oficialmente el caso de Ivy June Mackenzie. Se ordenó una segunda prueba de ADN a través de canales oficiales. Clara voló a Vancouver para proporcionar muestras en un laboratorio forense. Un investigador contactó a Thomas Mackenzie en Fairbanks, pero la primera pista importante no vino de la prueba de ADN, vino de los registros bancarios. El 5 de noviembre de 2024, Foster llamó a Clara a su oficina. Tenemos algo, los registros bancarios de Paul Marsh de 1998. Y pagó $25,000 en efectivo a una mujer llamada Linda Hargrave el 20 de agosto de 1998, 2 días después de que Ivy desapareciera. ¿Quién es Linda Hargrave? Aquí es donde se pone interesante. Linda Hargrave vivía en Prince Rupert. Estaba en una relación de largo plazo con un pescador llamado Carl Rennick. El nombre golpeó a Clara como un puñetazo. Carl Rennick, el hombre que entregaba suministros al faro. Exactamente. Entonces Paul Marsh compra una niña de Linda Hargrave. Linda Hargrave está con Carl Rennick. Carl Rennick tenía acceso regular al faro. ¿Ve la conexión? Rennick tomó a Ivy, se la dio a Linda. Luego Paul compró a Ivy de Linda y nos la vendió. Esa es la teoría, pero hay un problema. ¿Cuál? Linda Hargrave murió en 2019. Carl Rennick está vivo, pero tiene demencia avanzada. Ha estado en un hogar de cuidado en Seward durante los últimos 3 años. Según el personal médico, no reconoce a miembros de su propia familia. Clara sintió que la frustración crecía en su pecho. Entonces, ¿todos están muertos o no pueden hablar? No todos. Hay una persona más, el hijo de Paul Marsh, David Marsh, 34 años, vive en Kelowna. ¿Cree que sabe algo? Vale la pena averiguarlo. Pero cuando los investigadores interrogaron a David Marsh, él fue adamante. No sabía nada sobre ninguna adopción. Su padre nunca había mencionado nada. Los registros bancarios debían ser para otra cosa. Mi padre prestaba dinero a la gente todo el tiempo, insistió. Era su negocio secundario. Probablemente Linda Hargrave le debía dinero y se lo devolvió. Eso es todo. Era posible. Sin evidencia física, sin confesión, sin testigos, la conexión entre Rennick y la desaparición de Ivy era pura circunstancia. Mientras tanto, la prueba de ADN de Thomas Mackenzie llegó. El 10 de noviembre de 2024, Foster recibió los resultados. Coincidencia de paternidad confirmada, probabilidad 99.99%. Clara Whitmore era Ivy June Mackenzie, la niña que todos pensaban que se había ahogado, había estado viva todo el tiempo. Foster llamó a Clara para informarle en persona. Es oficial, eres tú. Clara no sintió alivio, solo sintió el peso aplastante de preguntas sin respuesta. ¿Se lo han dicho? A Thomas Mackenzie, sí. Esta mañana. ¿Cómo lo tomó? Creo que debería preguntarle eso a usted misma. Foster deslizó una carta sobre la mesa, escrita a mano en letra temblorosa. Querida Ivy, no sé qué llamarte. No sé si quieres que te llame en absoluto. Sé que tienes una vida,
una familia, un hombre que has usado durante 26 años. No tengo derecho a reclamar nada de ti. Pero necesitas saber esto. Tu madre te amaba más que a nada en este mundo. Buscó hasta que no pudo buscar más. La policía sospechaba de ella, ¿sabes? Pensaban que ella te había lastimado. Eso casi la destruyó antes de que el dolor lo hiciera. Se culpó a sí misma todos los días hasta que murió. Yo también me culpé. Debí haber vigilado mejor. Debí haber insistido en que nos fuéramos de ese lugar maldito. Debí haber protegido a mi familia. Si quieres conocerme, estaré aquí. Si no, lo entenderé. Pero por favor, sabe que nunca dejamos de buscarte, nunca dejamos de esperar. Y si alguien te salvó de nosotros porque pensaba que éramos malos padres, estaban equivocados, éramos solo padres rotos tratando de sobrevivir en un lugar imposible. Y te amábamos. Tu padre, Thomas Mackenzie. Clara leyó la carta 3 veces, cada palabra asentándose como plomo en su estómago. Quiero conocerlo, susurró, pero tengo miedo. ¿De qué? De lo que voy a descubrir. Foster se inclinó hacia adelante. Clara, la verdad rara vez es simple, rara vez es cómoda, pero es mejor que vivir con preguntas que nunca desaparecen. ¿Y si las respuestas son peores que las preguntas? Entonces enfrentas eso también. Clara cerró los ojos, tratando de estabilizar su respiración. Está bien, iré a Alaska. Vendré contigo, dijo Foster. Necesitamos entrevistar oficialmente a Thomas de todos modos, y quiero echar otro vistazo a Carl Rennick sin importar su condición. ¿Cree que podría recordar algo? Creo que la gente con demencia a veces recuerda las cosas más extrañas, y creo que vale la pena intentarlo. 11 de noviembre de 2024. Ubicación: Aeropuerto Internacional de Fairbanks, Alaska. Clara no estaba segura de qué esperar cuando bajó del avión. Diane Foster había venido con ella, tanto como apoyo, como para documentar el encuentro oficialmente y continuar investigando. Clara estaba agradecida por la compañía. No sabía si podría hacerlo sola. Thomas Mackenzie estaba esperando en la sala de llegadas, sosteniéndose con un bastón, con aspecto de haber envejecido 100 años desde la foto en su perfil de ADN. Había algo en su postura, algo rígido y cauteloso, que hizo que Clara se detuviera. Sus ojos, esos mismos ojos azul pizarra que Clara veía en el espejo, se llenaron de lágrimas en el momento en que la vio, pero no se movió hacia ella. Ivy, exhaló. Es Clara ahora, Clara Whitmore. Clara, repitió, probando el nombre como si fuera veneno. Entiendo. Se miraron el uno al otro, dos extraños unidos por la sangre y la tragedia y 26 años de separación. La distancia entre ellos se sentía como un abismo. Finalmente, Foster rompió el silencio. Señor Mackenzie, soy la detective Foster. Gracias por reunirse con nosotros. Thomas asintió, sin apartar los ojos de Clara. ¿Puedo? Extendió una mano tímidamente. ¿Puedo abrazarte? Clara miró la mano, miró su rostro, y de repente, todo el miedo y la confusión de las últimas semanas brotó. No lo sé, susurró. No sé quién eres, no sé qué pasó realmente, no sé si... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Thomas dejó caer la mano. ¿Si fui yo? Dijo en voz baja. ¿Si Rachel y yo te hicimos daño y alguien te rescató? La detective Foster dijo que la policía lo sospechaba. Dijo que mamá, que Rachel tenía problemas. Los tenía. La voz de Thomas era firme. Tenía depresión severa, luchaba todos los días, pero nunca, ni una sola vez te habría lastimado. Te amaba más que a su propia vida. Entonces, ¿por qué desaparecí? Porque alguien te robó, y he pasado 26 años tratando de averiguar quién. Clara sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Necesito saberlo, necesito saber la verdad. Yo también, dijo Thomas. Por eso accedí a cooperar con la investigación, por eso proporcioné ADN, por eso estoy aquí, la verdad, sin importar lo que sea. Se miraron durante otro largo momento, luego, lentamente, Clara dio un paso adelante y le ofreció su mano. No un abrazo, todavía no, pero un comienzo. Thomas la tomó como si fuera algo precioso y frágil. Gracias, susurró. Gracias por darme una oportunidad. 12 de noviembre de 2024. Ubicación: cabaña de Thomas Mackenzie, afueras de Fairbanks, Alaska. La cabaña de Thomas era pequeña y escasamente amueblada, el hogar de un hombre que había dejado de intentar construir una vida y simplemente existía.
Clara se sentó en un sofá desgastado mientras Thomas preparaba café, ambos moviéndose cautelosamente el uno alrededor del otro como animales heridos, aprendiendo a confiar de nuevo. Foster se sentó en una silla del comedor, su grabadora discreta pero presente. «Cuéntame sobre ella», dijo Clara finalmente. «Sobre Rachel, la verdad, no la versión bonita». Thomas se acomodó en su silla, su rostro tenso. «La verdad es complicada. Puedo manejarlo». Thomas respiró profundamente. Rachel era la persona más amable que conocí, pero también era frágil. Después de cada aborto espontáneo, algo en ella se rompía un poco más. El nacimiento de un bebé muerto casi la destruyó completamente. Pasó meses sin poder salir de la cama. Hizo una pausa, mirando sus manos. Cuando quedó embarazada contigo y el embarazo siguió, era como ver a alguien resucitar. Pero también tenía miedo todo el tiempo, miedo de perderte. Miedo de que su cuerpo te fallara, miedo de que no fuera suficientemente buena madre. ¿Lo era?, preguntó Clara en voz baja. ¿Una buena madre? Era una madre maravillosa, te cantaba, jugaba contigo, te protegía del viento y la lluvia, pero sí, luchaba, el aislamiento le pesaba, algunas semanas apenas comía, otras veces lloraba sin razón aparente. Le sugerí que viéramos a un médico, pero el faro estaba tan remoto y ella insistía en que estaba bien mientras te tuviera. ¿Alguna vez te preocupó?, preguntó Foster, que pudiera hacerse daño a sí misma o a Ivy. Thomas la miró directamente. Me preocupaba que pudiera hacerse daño a sí misma. Nunca, ni una sola vez me preocupó que lastimara a Ivy. No era esa clase de persona. Su depresión se volvía hacia adentro, no hacia afuera. ¿Pero entiende por qué la policía hizo preguntas?, presionó Foster. Entiendo. Una madre con problemas de salud mental. Una niña que desaparece sin rastro. Parece sospechoso. Pero, detective, si Rachel hubiera lastimado a Ivy, habría una escena, habría evidencia, habría algo. No había nada, porque alguien la tomó. ¿Alguna vez consideró, dijo Foster cuidadosamente, que alguien podría haberla tomado porque pensaba que la estaba protegiendo? El silencio en la habitación era denso. ¿Qué quiere decir?, preguntó Thomas lentamente. Quiero decir que si alguien observaba a su familia y veía a una madre luchando, a un padre distante, a una niña aislada en un faro, podrían haber racionalizado que la estaban salvando. ¿Como quién? Como Carl Rennick. Thomas se puso rígido. ¿Encontraron algo? Foster vaciló, luego decidió ser directa. Encontramos una transferencia de dinero, $25,000 de Paul Marsh a Linda Hargrave, 2 días después de que Ivy desapareciera. Linda Hargrave era la pareja de Carl Rennick. ¡Dios mío! Pero no tenemos prueba directa. Rennick tiene demencia. Linda está muerta. Paul Marsh está muerto. Todo lo que tenemos son circunstancias. Thomas se frotó el rostro con las manos. Carl venía cada 2 semanas. Conocía nuestro horario. Tenía acceso. Y siempre parecía estar observando a Rachel con esta expresión de lástima, como si pensara que ella no podía manejarlo. ¿Alguna vez dijo algo? Una vez. Preguntó si Rachel estaba bien. Le dije que estaba manejando el aislamiento como todos lo hacíamos. Él solo asintió y dijo, «Ese no es lugar para una mujer como ella, ni para una niña». Clara sintió que algo helado corría por su espina dorsal. ¿Así que él pensó que me estaba salvando? No lo sabemos, dijo Foster, pero es una posibilidad. ¿Y mis padres adoptivos? Clara miró a Foster. ¿Pensaban lo mismo? Tu madre adoptiva afirma que le dijeron que te estaban sacando de una situación peligrosa, moretones, una madre inestable, crisis. Mentiras, dijo Thomas con firmeza. Todo mentiras, nunca hubo moretones, nunca hubo peligro. ¿Pero puede probarlo?, presionó Foster. ¿Cómo pruebas la ausencia de algo? ¿Cómo pruebas que algo no pasó? El silencio se asentó nuevamente. Clara finalmente habló, su voz pequeña. ¿Quieres que crea que eras un buen padre? ¿Que Rachel era una buena madre? ¿Que alguien inventó una historia para justificar robarme? Sí. Pero ¿cómo puedo saberlo? No tengo recuerdos. Solo tengo tu palabra contra la historia que mis padres adoptivos creyeron. Thomas la miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No puedes. Esa es la horrible verdad. No puedes saberlo con certeza. Solo puedes decidir qué quieres creer. Clara se puso de pie abruptamente. Necesito aire. Salió al porche.
el frío de noviembre mordiéndole la piel. Foster la siguió después de un momento. ¿Estás bien? No, dijo Clara. No estoy bien. No sé qué creer. No sé quién es la víctima y quién es el villano. No sé si fui robada o salvada. ¿Y si fuera ambas? Clara la miró. ¿Qué? ¿Y si Carl Rennick genuinamente pensó que te estaba salvando, pero estaba equivocado? ¿Y si tus padres adoptivos realmente creían que te estaban protegiendo, pero fueron engañados? ¿Y si Thomas y Rachel eran buenos padres que luchaban en una situación imposible? ¿Y si todos son víctimas de circunstancias y malentendidos? Entonces no hay justicia real, solo gente rota tomando decisiones terribles. Bienvenida al trabajo policial, dijo Foster suavemente. La mayoría de los casos no son tan simples como bueno contra malo, son complicados y grises y no hay respuestas satisfactorias. Clara se envolvió en sus brazos, observando su aliento formando nubes en el aire frío. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Decides en quién quieres confiar, decides qué verdad puedes vivir con ella y sigues adelante lo mejor que puedas. Y si elijo mal, entonces aprendes y ajustas, pero quedarse paralizada por el miedo de elegir mal es peor que hacer una elección imperfecta. Después de un largo momento, Clara volvió adentro. Thomas seguía sentado en su silla, mirando la taza de café que no había tocado. Lo siento, dijo Clara. Esto es solo mucho. Lo sé, y no espero que confíes en mí inmediatamente, solo espero que me des tiempo para mostrarte quién soy. Está bien, tiempo, puedo hacer eso. Thomas finalmente la miró y sonrió débilmente. Gracias. Pasaron los siguientes 3 días cuidadosamente. Thomas compartía historias. Clara escuchaba con escepticismo cauteloso. Foster observaba y tomaba notas, construyendo un caso que tal vez nunca vería el interior de una sala de tribunal. 15 de noviembre de 2024. Ubicación: Hogar de Cuidado, Seward Gardens, Seward, Alaska. Carl Rennick vivía en la cuarta habitación a la izquierda, en un ala que olía a desinfectante y algo dulzón e indefinible que Clara no quería identificar. Foster había arreglado la visita, aunque el personal había advertido que Rennick rara vez tenía días lúcidos. La demencia había progresado rápidamente en los últimos 2 años. La mayoría del tiempo pensaba que todavía estaba en su barco de pesca, gritando órdenes a tripulantes que habían muerto hacía décadas, pero a veces, en fragmentos breves y brillantes, regresaba. Foster entró primero, seguida por Clara y un detective de la Policía Estatal de Alaska llamado Kowalski. Thomas había querido venir, pero Foster lo había disuadido. Demasiado volátil, demasiado personal. Carl Rennick estaba sentado junto a la ventana, mirando la bahía. Era un hombre pequeño ahora, encogido y frágil, nada como el pescador robusto de las fotos de 1998. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de té que no bebía. «Señor Rennick». Foster se acercó lentamente. «Soy la detective Foster. Necesito hacerle algunas preguntas». Rennick no se movió. Sus ojos seguían fijos en el agua. «El motor necesita trabajo», murmuró. «No va a aguantar toda la temporada si no lo arreglamos». «Señor Rennick, ¿puede mirarme?» Lentamente, él giró su cabeza. Sus ojos eran azules pero nublados, como vidrio bajo agua. «¿Quién eres tú?» «Soy detective. Necesito hablar sobre Cain's Head, sobre el faro». Algo parpadeó detrás de sus ojos. Reconocimiento o tal vez miedo. «El faro», repitió. «¿Recuerda hacer entregas allí?» «Thomas. Buen hombre. Mal lugar para una familia». Clara sintió que su respiración se atascaba. Foster le lanzó una mirada de advertencia. «Espera. ¿Por qué era un mal lugar?», preguntó Foster gentilmente. Ella estaba enferma. Todos podían verlo. Todos excepto él. «¿Rachel?» «Rachel», asintió Rennick. «Hermosa mujer, triste, tan triste, y esa niña». Se detuvo, su rostro contrayéndose. «¿Qué niña, señor?» «Rennick. Demasiado pequeña, demasiado vulnerable en ese lugar, con ella. No era seguro». Foster se inclinó hacia adelante. «¿Qué hizo, señor Rennick? ¿Qué hizo con la niña?» Los ojos de Rennick se enfocaron repentinamente con una claridad que fue escalofriante. Lo que tenía que hacerse. Tomó a Ivy Mackenzie. Un largo silencio, luego apenas un susurro.
Salvé a Ivy Mackenzie. Clara sintió que el piso se inclinaba debajo de ella. ¿Dónde está? Foster mantuvo su voz firme. ¿Qué hizo con ella? Le di una vida, una buena vida, lejos de ese lugar, lejos de ella. ¿Se la dio a Linda? Rennick parpadeó, confundido por un momento. Linda, mi Linda. Ella entendió. Ella quería un bebé, merecía un bebé, y esa niña necesitaba una verdadera madre, una que no estuviera rota. Rachel no estaba rota. Clara habló antes de poder detenerse, su voz temblando de rabia. Estaba sufriendo. Hay una diferencia. Rennick la miró realmente por primera vez, estudió su rostro, sus ojos, el ángulo de su mandíbula. Ivy, susurró. Sí, te ves bien, saludable, feliz. Feliz. La voz de Clara se quebró. ¿Crees que soy feliz? Robaste 26 años de mi vida, destruiste a mi familia, mi madre se suicidó. ¿Crees que eso me hizo feliz? Rennick retrocedió como si lo hubieran golpeado. No, no, eso no se suponía que pasara eso. Se suponía que tú estarías a salvo. Se suponía que ellos lo superarían. La gente supera estas cosas. No lo hacen. No cuando su hija desaparece sin dejar rastro. No cuando la policía los acusa de asesinato. Las manos de Rennick comenzaron a temblar violentamente. Nunca quise que ella muriera, solo quería salvarte. Ella te había lastimado, había moretones. No había moretones, gritó Clara. Inventaste eso. Les mentiste a todos para justificar lo que hiciste. No. Rennick negó con la cabeza salvajemente. Vi los moretones en tus brazos, pequeños, como dedos. Foster intervino. Señor Rennick, los bebés se magullan fácilmente. De jugar, de caerse, de ser cargados torpemente. No significa abuso. Pero ella estaba tan triste, tan inestable, y él nunca estaba allí, siempre en el faro, siempre trabajando. ¿Quién sabe lo que hacía cuando estaba sola con la niña? Nada, dijo Clara con firmeza. No le hizo nada. Era una buena madre que luchaba en una situación imposible, y tú la convertiste en un monstruo en tu cabeza para justificar robarme. Rennick comenzó a llorar, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Linda estaba tan sola, tan desesperada por un hijo, y tú necesitabas una familia apropiada, un lugar apropiado. Pensé que todos estarían mejor. ¿Mejor? Clara se inclinó hacia adelante. Mi padre biológico pasó 26 años preguntándose si su hija estaba muerta. Mi madre biológica se culpó a sí misma hasta que se mató. Mis padres adoptivos compraron a una niña robada y tienen que vivir con eso ahora. Linda está muerta, Paul Marsh está muerto, y yo ni siquiera sé quién se supone que soy. Lo siento, sollozó Rennick. Lo siento mucho. ¿Lo sientes porque estabas equivocado o lo sientes porque te atraparon? Rennick no respondió. Su mirada se deslizó hacia la ventana nuevamente, enfocándose en nada. Creo que estabas equivocado, dijo Foster en voz baja. Creo que viste lo que querías ver, que convertiste a una madre luchando en una madre abusiva porque hacía que tu crimen se sintiera noble, que convenciste a Linda de que te ayudara apelando a su desesperación, que usaste a Paul Marsh para distanciar tu crimen de ti mismo. Rennick no se movió. Pero aquí está lo que no puedo resolver, continuó Foster. ¿Realmente creías que estabas salvando a Ivy? ¿O sabías, en algún lugar profundo, que la estabas robando y simplemente necesitabas una historia que te permitiera vivir contigo mismo? Por un largo momento, Rennick permaneció en silencio. Luego, tan bajo que apenas se escuchó. No lo sé, ya no lo sé. Y en ese momento, Clara vio la horrible verdad. Incluso Carl Rennick, el hombre que había destruido su vida, no sabía si había sido salvador o secuestrador. Se había contado su historia tantas veces que la línea entre justificación y creencia se había borrado. ¿Ahora qué?, preguntó Clara mirando a Foster. Ahora lo arrestamos, lo acusamos y dejamos que un tribunal decida. ¿Pero va a recordar siquiera el juicio? ¿Va a entender por qué está siendo castigado? Probablemente no. Entonces, ¿de qué sirve? Foster se puso de pie, cansancio evidente en sus hombros. El propósito es que la verdad quede registrada, es para que Thomas tenga un cierre, es para que tú sepas, más allá de toda duda, qué pasó realmente. No es justicia perfecta, pero es lo que tenemos.
Salieron de la habitación, dejando a Carl Rennick mirando la bahía, perdido en recuerdos que ya no podía separar de fantasías. En el pasillo, Clara se desplomó contra la pared. ¿Cómo se supone que debo sentirme?, susurró. Debería odiarlo, debería querer que sufra, pero solo veo a un viejo patético que arruinó vidas tratando de hacer algo que pensó que era bueno. Bienvenida a la complejidad moral, dijo Foster. La mayoría de los criminales no son monstruos, son gente ordinaria que toma decisiones terribles y luego construye historias para vivir con ellas. ¿Alguna vez se vuelve más fácil? No, solo te vuelves mejor para vivir con ello. Clara asintió, aunque no estaba segura de que quisiera volverse mejor para vivir con esto. Quería respuestas simples, villanos claros, justicia limpia. En cambio, obtuvo Carl Rennick, un hombre que podría haber genuinamente creído que estaba salvando a una niña, o podría haberse estado mintiendo a sí mismo para justificar un crimen imperdonable, y ella nunca sabría con certeza cuál era la verdad, porque ni siquiera él lo sabía. 20 de diciembre de 2024. Ubicación: Seward, Alaska. Clara había regresado a Kamloops después de su primera visita a Thomas, pero Alaska seguía llamándola, o tal vez era el peso de las preguntas sin respuesta lo que la llamaba de regreso. En diciembre, voló de regreso con Diane Foster. Thomas la recibió en el aeropuerto de Anchorage y juntos hicieron el viaje de 2 horas y media en coche hasta Seward. Clara había pedido ver el faro. Necesitaba ver el lugar donde todo había comenzado y terminado. ¿Estás segura?, había preguntado Thomas. Podría ser difícil. Necesito verlo, necesito entender. Estacionaron en el comienzo del sendero justo después del amanecer. La nieve crujía bajo sus pies mientras comenzaban la caminata de 8 kilómetros a lo largo de la costa. Thomas se movía lentamente apoyándose pesadamente en su bastón, pero rechazó la oferta de Diane de regresar. No he estado aquí desde que nos fuimos, dijo. Necesito hacer esto también. El silencio entre ellos durante la caminata fue pesado pero no incómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, sus propios miedos sobre lo que encontrarían. Llegaron al faro justo después del mediodía. Se erguía exactamente como Clara había visto en las fotografías, blanco y desgastado por el clima, encaramado en el promontorio rocoso como un centinela solitario. La guardia costera lo había automatizado años atrás. El edificio estaba cerrado, pero los terrenos eran accesibles. Clara se paró en el borde de las rocas, mirando el agua gris, y sintió nada, sin reconocimiento, sin memoria, solo el viento y el sonido de las olas y un vacío donde debería haber alguna conexión. Este es el lugar, dijo Thomas en voz baja, parado junto a ella. Aquí es donde tu madre se sentaba contigo cada mañana. Clara miró las rocas, tratando de sentir algo, cualquier cosa. No me acuerdo, susurró. Pensé que si venía aquí, tal vez algo regresaría, pero no hay nada. Tal vez eso es una misericordia, dijo Thomas. Los recuerdos pueden ser una carga. O tal vez, dijo Clara lentamente, tal vez no hay nada que recordar porque esto nunca fue realmente mi hogar. Tal vez Kamloops es mi hogar. Tal vez Patricia y Michael son mis padres reales. No importa cómo llegué a ellos. Thomas se puso rígido, pero no discutió. ¿Eso es lo que crees? No lo sé. No sé qué creer. Clara se volvió hacia él. Genéticamente eres mi padre, pero no te conozco. No conozco este lugar. No tengo ningún recuerdo de Rachel. ¿Cómo se supone que debo sentir una conexión con algo que solo existe en fotografías y historias? No puedes, admitió Thomas. No es justo esperar eso. Pero tú esperas eso. Puedo verlo en tu rostro. Cada vez que me llamas Ivy en lugar de Clara, cada vez que compartes otra historia sobre Rachel, estás tratando de reconstruir algo que nunca podré recordar. Thomas se limpió los ojos. Tienes razón. Lo siento. Solo... Durante 26 años construí esta fantasía de encontrarte, de que volvieras a casa, de que todo se arreglaría de alguna manera, pero no se arregla, ¿verdad? No, dijo Clara suavemente, no se arregla. Estoy agradecida de conocerte, estoy agradecida de saber la verdad, pero no puedo ser la hija que perdiste. Esa niña se fue hace mucho tiempo. ¿Entonces qué puede ser? Clara lo pensó por un largo momento. Puedo ser alguien que te importa,
alguien con quien hablas de vez en cuando, alguien que lleva tu sangre pero vive su propia vida. ¿Es eso suficiente? Thomas miró el agua, su mandíbula trabajando. Tendrá que serlo, dijo finalmente, porque eres tú quien decide esto, no yo. Foster, que había estado parada a una distancia respetuosa, finalmente habló. Creo que ambos necesitan tiempo para procesar esto. No hay prisa para resolver su relación ahora mismo. Clara asintió, sintiéndose exhausta de repente. Tienes razón, solo me siento tan perdida. No soy Ivy, pero después de todo esto, no sé si sigo siendo realmente Clara tampoco. Entonces descubre quién quieres ser, dijo Foster. No quién eras o quién se suponía que debía ser. ¿Quién quieres ser ahora? Clara se arrodilló y recogió una piedra lisa gris del sendero. La giró en su palma, sintiendo su peso, su frialdad. No tengo las palabras correctas, dijo, hablando al viento, al agua, al fantasma de la madre que nunca conoció. No sé cómo sentirme acerca de ti. No sé si fuiste víctima o si Cal tenía razón y estabas luchando de maneras que podrían haberme lastimado. Probablemente nunca lo sabré, pero sé que perdiste a tu hija y lamento que hayas muerto sin saber que estaba viva. Colocó la piedra sobre la roca plana donde una vez se había sentado de niña. Thomas se arrodilló a su lado y colocó su propia piedra. Te extraño, Rachel, susurró, cada día, y ojalá pudieras ver lo que nuestra hija se ha convertido. No es lo que esperábamos, pero está aquí, y eso tiene que ser suficiente. Foster agregó una tercera piedra. Por todos los que se perdieron, dijo simplemente. Cuando se dieron vuelta para irse, Clara miró hacia atrás al faro una última vez. El faro seguía girando, seguía proyectando su luz sobre el agua oscura, seguía advirtiendo a los barcos que se alejaran de las rocas, constante, inquebrantable, ajeno al drama humano que se había desarrollado en su sombra. Algunas luces nunca se apagan, pero tampoco revelan todas las verdades. 14 de junio de 2025, ubicación, Fairbanks, Alaska. En el 29º cumpleaños de Clara, Thomas la invitó a cenar a la cabaña. Ella condujo desde Anchorage, donde había aceptado un puesto temporal de enfermería en el Centro Médico Providence, Alaska. Había decidido quedarse en Alaska por 6 meses, no para siempre, solo para darle a la relación con Thomas una oportunidad real. Thomas cocinó salmón en la parrilla e horneó un pastel de chocolate torcido que hizo reír a Clara. No soy muy bueno para hornear, admitió. Es perfecto, dijo ella, y lo decía en serio. Después de la cena, se sentaron en el porche observando el sol que nunca llegaba a ponerse realmente, solo flotando en ese crepúsculo dorado interminable. Thomas le entregó un paquete envuelto. He estado guardando esto. Tu madre lo comenzó el día que naciste. Clara abrió el diario con manos cuidadosas. Las páginas estaban amarillentas, la tinta descolorida en algunos lugares. 14 de junio de 1996. Ivy June Mackenzie nació hoy a las 3:47 a.m. Es perfecta, es un milagro. No sé qué hice para merecerla, pero pasaré cada día de mi vida asegurándome de que sepa que es amada. Clara leyó en silencio, volteando páginas, absorbiendo fragmentos de la voz de su madre, observaciones sobre primeras sonrisas, preocupaciones sobre la dentición, alegría por pequeños hitos, pero también momentos más oscuros. 3 de febrero de 1997. No dormí anoche. Sigo pensando en el bebé que perdimos antes de Ivy. ¿Y si algo le pasa a ella también? ¿Y si no soy lo suficientemente buena para mantenerla a salvo? 12 de mayo de 1998. Thomas me preguntó hoy si estaba bien. Le dije que sí, pero no estoy segura de que sea verdad. Algunos días, el peso de mantener a esta pequeña vida con vida se siente abrumador. ¿Qué clase de madre piensa así? La entrada final estaba fechada el 17 de agosto de 1998. Mañana vamos a buscar focas. Ivy ama las focas. Aplaude cada vez que emergen. Desearía poder congelar el tiempo, mantenerla así de pequeña, así de perfecta, para siempre. Pero sé que no es así como funciona. Los niños crecen, cambian, se van. Todo lo que puedo hacer es amarla mientras esté aquí y esperar que eso sea suficiente.
y rezar para que sea una mejor madre de lo que temo ser. Clara cerró el diario lentamente. Estaba luchando, dijo en voz baja. Realmente estaba luchando. Sí. ¿Crees que Carl la vio, la lucha, y malinterpretó lo que significaba? Thomas no respondió inmediatamente. Creo que Carl vio lo que quería ver, pero también creo que Rachel tenía días oscuros, días donde podría haberle parecido a alguien observando desde afuera que no estaba bien. ¿La convierte eso en una mala madre? No. ¿Significa que Carl tenía razón? Absolutamente no, pero complica la narrativa. Todo está complicado, dijo Clara. Desearía que no lo estuviera. Yo también. Se sentaron en silencio durante un largo momento. Voy a volver a Kamloops en septiembre, dijo finalmente Clara. Mi contrato aquí termina y necesito resolver las cosas con Patricia y Michael. Ellos también son mis padres a su manera. Thomas asintió, aunque pudo ver el dolor en sus ojos. Entiendo. Pero volveré a visitarte, no con tanta frecuencia como probablemente quieras, pero vendré. Eso es más de lo que pensé que tendría hace un año. Clara tomó su mano. No soy Ivy, nunca seré Ivy, pero puedo ser Clara que conoce su historia. Clara que tiene 2 juegos de padres y demasiados nombres. Clara que está tratando de descubrir cómo vivir con verdades complicadas. ¿Y eso es suficiente para ti? Tiene que serlo, porque es todo lo que tengo. Thomas apretó su mano. Entonces es suficiente para mí también. Epílogo. Agosto de 2025. Ubicación: Seward, Alaska. El memorial fue pequeño, con menos de 20 personas presentes. Clara se paró al borde del cementerio con vista a la bahía Resurrection, mirando las 2 lápidas que había llegado a conocer a través de fotografías. Ivy June Mackenzie, nacida el 14 de junio de 1996, perdida el 18 de agosto de 1998, por siempre en nuestros corazones. Rachel Ann Mackenzie, nacida el 2 de mayo de 1961, falleció el 14 de enero de 2003, reunida con su hija en la eternidad, excepto que no estaban reunidas, porque Ivy no había muerto y Rachel había muerto sin saber la verdad. Clara se arrodilló y colocó un ramo de rosas silvestres contra la lápida de Rachel. No sé qué decir, admitió en voz baja. No te recuerdo, probablemente nunca lo haré, pero leí tu diario y entiendo que estabas tratando, que me amabas incluso cuando era difícil, que luchaste contra demonios que no merecías. Hizo una pausa. Lamento que Carl pensara que necesitaba salvarme de ti. Lamento que hayas muerto creyendo que habías fallado. No fallaste. Simplemente te robaron la oportunidad de probártelo a ti misma. Thomas se paró a unos metros de distancia, dándole espacio. Patricia y Michael Whitmore estaban allí también, parados incómodamente al lado, sin estar seguros de si tenían derecho a estar presentes. Clara los había invitado, contra el consejo de Thomas, contra su propio instinto inicial, pero habían sido sus padres durante 26 años. Eso tenía que contar para algo. Cuando Clara se levantó, Patricia se acercó vacilante. Clara, no, dijo Clara gentilmente pero con firmeza. No hoy, hoy es por Rachel. Podemos hablar después. Patricia asintió y retrocedió. Thomas se adelantó y colocó un solo lirio blanco sobre la tumba. La encontramos, Rachel, susurró. No de la manera que esperábamos, no de la manera que habrías querido, pero está aquí, y está bien, y espero que eso te traiga paz, donde quiera que estés. Mientras caminaban de regreso al estacionamiento, Clara se encontró entre Thomas y Patricia, sintiendo el peso de ambos legados presionando sobre sus hombros. Es extraño, dijo a nadie en particular. Toda mi vida pensé que saber de dónde venía respondería algo fundamental sobre quién soy, pero no lo hizo. Solo agregó más preguntas. ¿Eso es malo?, preguntó Foster, que había venido por última vez para cerrar oficialmente el caso. No lo sé, es solo diferente de lo que esperaba. La mayoría de las cosas lo son. Foster hizo una pausa, luego agregó. Carl Rennick murió anoche. Ataque cardíaco. El personal del hogar de cuidado dijo que fue pacífico. Clara sintió algo complicado retorcerse en su pecho. No era alivio, no era tristeza, era solo cansancio. ¿Alguna vez llegó a juicio? No. Fue declarado incompetente para enfrentar juicio debido a la demencia.
habría muerto en ese hogar de cuidado de todos modos. Entonces no hay justicia real, solo gente muerta y preguntas sin respuesta. Bienvenida al mundo real, dijo Foster, donde la mayoría de los casos no terminan limpiamente y la gente rara vez obtiene el cierre que merecen. Odio eso. Todos lo odiamos, pero es lo que es. Condujeron de regreso a Anchorage en convoyes separados, Thomas solo, Patricia y Michael juntos, Clara con Foster, agradecida de tener espacio para procesar. Detrás de ellos, las montañas se elevaban contra el cielo, indiferentes. El faro, en Keynes Head, continuaba girando, proyectando su luz sobre aguas que guardaban 1000 secretos. Clara Whitmore, que una vez fue Ivy June Mackenzie, condujo hacia un futuro que no incluía respuestas fáciles ni resoluciones satisfactorias, solo verdades complicadas y la lenta difícil tarea de construir una vida a partir de los fragmentos de dos identidades. Algunas luces nunca se apagan, algunas historias nunca terminan verdaderamente, y a veces, cuando encuentras lo que has estado buscando, descubres que no era lo que necesitabas después de todo, es solo la verdad, complicada, imperfecta y dolorosamente humana, y a veces eso tiene que ser suficiente.